los derechos humanos más violentados en El Salvador. Los derechos humanos, ¿qué son? Son libertades que están garantizadas, cosas a las que tienes derecho o se te permiten. Son los derechos que tienes simplemente porque eres humano. Son los únicos que corresponden absolutamente a todos en todas partes, sin importar género, edad, nacionalidad, raza, credo, ideología política, posición económica, posición social o grado académico. Todos tenemos exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Originalmente los individuos tenían derechos solo por pertenecer a un grupo, como una familia o clase social. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con estas proclamaciones inscritas, se considera la primera declaración de derechos humanos en toda la historia. La idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta la India, Grecia y finalmente Roma. Los hitos más importantes incluyeron en 1215 la Carta Magna, que era un ordenamiento jurídico que el rey Juan I de Inglaterra se vio obligado a realizar prácticamente a solicitud del pueblo, en vista de todas las problemáticas que se suscitaban en la sociedad. En 1628, la petición de derechos fue el siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos, producida en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, firmada el 4 de julio de 1776. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, es uno de los muchos documentos fundamentales de la Revolución Francesa en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. ¿Cómo están divididos? Derechos de primera generación o derechos civiles y políticos. Están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales. Garantizan el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura. Y por último, los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos. Contemplan cuestiones de carácter supranacional, como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. El derecho a la vida es el derecho más importante, ya que de él dependen los demás. En El Salvador, el derecho a la vida y el derecho a la salud son los derechos más violentados y podemos evidenciarlo a diario en las noticias. La falta de atención en los centros de salud es un problema común que se ha agudizado durante la presente pandemia, como es el caso de una mujer de 34 años de edad que falleció, según su esposo, por falta de atención médica en un hospital nacional. La solución a este problema podría ser destinar una cantidad mayor de dinero al Ministerio de Salud para poder contratar más personal de salud, médicos y enfermeras especializados y abastecer los hospitales de camas, equipo médico y medicinas necesarias para cada enfermedad.